Y saludamos también a todos los que nos siguen por medio del Face. Y mandamos saludos con bendiciones también a las iglesias que tenemos a la extensión del CCM en Chablecal, en Macuspana, Tabasco, en Coatzacoalcos, Veracruz y en Jaral de Progreso, Guanajuato. Sean bendecidos. Bueno, pues ya estamos listos para la palabra. ¿Cuántos ya están listos? ¿Cuántos tienen hambre de Dios? A ver, levante su mano y grite: yo tengo hambre de Dios. Grítelo fuerte. Excelente. Entonces vamos a comer bien, vamos a comer rico. Y está más que claro que el personaje central de la Biblia es Jesús. Y en la Biblia se habla de las dos venidas de Jesús. La primera venida de Jesús fue para salvarnos. ¿Para qué? Para librarnos del yugo, de las tinieblas, de la vana manera de vivir, de la vida que teníamos sin sentido. Esa fue la primera venida. Pero también se habla de la segunda venida del Señor. Y la segunda venida, después de la salvación, la segunda es para llevarnos a la gloria eterna, a habitar con Él. ¿Qué le parece? ¿Está alegre por esto? Excelente. Y es que solo que para disfrutar de esta enorme bendición tenemos que prepararnos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces el tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy? Tiempo de prepararnos. ¿Es tiempo de qué? Es tiempo de prepararnos. ¿Qué significa la palabra prepararse? Pues bueno, entendemos que significa hacer lo necesario para lograr un objetivo. Hay que prepararse. ¿Qué hay que hacer? Los adolescentes tienen que prepararse para su siguiente etapa, para la etapa de la juventud. Y ya cuando llegan a jóvenes hay que prepararse para la etapa adulta. Tienen que prepararse el muchacho para ser líder de una casa. La muchacha tiene que prepararse para edificar una casa. Hay que prepararse. Muchos se casan, no están preparados y por eso fracasan. Pero la preparación evita el fracaso. ¿Qué evita la preparación? El fracaso. Entonces hay que prepararse. Jesús murió y resucitó para que su iglesia se prepare, para que su iglesia sea única, sea diferente, sea transparente. Y dice la Escritura en el capítulo 5 de Efesios, versos 26 y 27, en la versión NTV, dice así, miremos, dice ahí: a fin de hacerla santa, limpia a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia, ¿qué? Una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa, ¿y qué más? Intachable. Entonces, aquí están las características que debe tener la iglesia por la que Jesús viene por segunda vez. La iglesia tiene que ser santa, sin mancha y sin arrugas. Diga fuerte: santa, sin manchas y sin arrugas. ¿Otra vez? Esos son los requisitos, son las condiciones para vivir la eternidad con Dios. Entonces aquí está nuestra tarea. La iglesia debe ser santa, pero una persona que quiere santificar su vida se tiene que preparar para esto. Y la pregunta es: ¿usted ya se está preparando? Porque Jesús viene. La Biblia habla de las señales. Le preguntaron: ¿qué señales? Mateo 24, 25. Le preguntan a Jesús los discípulos: ¿qué señales habrá de tu venida? Entonces, y el Señor le responde: miráis, no os turbéis, porque van a venir falsos profetas, van a venir gente falsa. Pero pues esto solamente es el principio, porque van a haber guerras, rumores de guerras, pestes,
Y todo lo que las señales ya varias ya se están cumpliendo. Jesús viene por su iglesia. Usted y yo debemos de estar dejando de jugar a la iglesita. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es sino solamente de Jesucristo. ¿Qué le parece? Y tenemos que prepararnos. ¿Qué tenemos que hacer? Usted al prepararse no se prepara para agradarme a mí, ni yo para agradarle a usted, sino juntos nos preparamos para agradarle a Dios. ¿Qué le parece? Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que entender que necesitamos ser gente, hombres y mujeres de todas las edades, gente santa sin manchas. ¿Y qué es lo que mancha? Muchas veces lo que mancha a la gente es el carácter. ¿El qué? No lo escuché. ¿Usted conoce a la gente que tiene mal carácter? Personas que tienen, si usted conoce a una persona que tiene mal carácter a los 20 años y no soluciona ese problema a los 20 y se los lleva hasta los 30, entonces sí va a estar difícil, porque un hombre que tiene mal carácter, no sé cuánto tiempo vaya a durar su matrimonio, si se casa. Y si más o menos ahí lo mantiene y no soluciona a los 30, a los 40, se convierte en algo más difícil. Por eso no dejes pasar el tiempo, hay que prepararse. ¿Qué hay que hacer? Y hay que renunciar a los malos sentimientos, hay que quitarnos todas las manchas. Porque una mancha hace ver que las cosas, una mancha nota que las cosas no están bien. Por ejemplo, una playera que está manchada, una blusa que se mancha, entonces hay que buscar quitarle la mancha. Hay que buscar una solución a esa mancha. Pero a veces buscamos solución a una playera, una prenda de vestir, incluso al carro se puede manchar. Y hay que buscar una manera, pero a veces buscamos solución a lo de afuera, pues las manchas que tenemos como que las dejamos para lo último. Y así no es, diga fuerte, así no es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que Dios quiere que usted se libre de manchas. Una persona que no resuelve el asunto del carácter, hay personas que se enojan por todo, por nada y por si acaso. Hay gente que vive siempre enojada. Entonces, usted no soluciona su problema a los 60 años, mire, a los 70 va a ser un problema para su familia. Y si no lo soluciona a los 70 y llega a los 80, usted va a ser un problema para la familia, para los vecinos, para la sociedad. Por eso el Señor viene por una iglesia y no viene a llevar conflictos al cielo. Él viene a buscar gente que se preparó. ¿Gente que qué? No lo escuché. Que se preparó. Gente que se dispuso. Las manchas, las arrugas. ¿Qué representan las arrugas? Jesús no viene por una iglesia arrugada. ¿Y sabe qué representan las arrugas? Envejecimiento. ¿Qué representan? No lo escuché. ¿Sabe que hay gente que está envejecida? No tiene el gozo, no tiene la alegría. Pero usted y yo tenemos que tener el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué le parece? Diga conmigo, el gozo del Señor me hace fuerte. Dígalo fuerte. Otra vez, el gozo del Señor me hace fuerte. Si lo crees, dale palmas a Rey, por favor. Apláudele, apláudele fuerte. Sabes que cuando usted tienes el gozo, eso te hace una persona fuerte, te hace una persona firme. Cuando no tienes el gozo y permites que tu corazón se llene de tristeza, de angustia, entonces tu fe está envejecida. Y el Señor viene por una iglesia sin arrugas. ¿Sin qué? Sin arrugas. Usted no tiene por qué vivir así. Usted tiene que rejuvenecer, tiene que renovar su fe. ¿Qué tiene que hacer con la fe? No lo escuché. Renovarla. Entonces es importante que usted y yo atendamos esto. Tenemos que prepararnos. Así que necesitamos esto. ¿Por qué? Porque si vivimos peleando, si usted vive peleando con su vecino,
y peleando con compañeros de trabajo, de escuela. Usted vive peleando con gente de la iglesia. Entonces usted tiene un problema serio en el corazón. Proverbios capítulo 10, verso 12 dice así, fíjese cómo dice ahí, porque hay problemas repetitivos en el matrimonio por esto. Proverbios 10, verso 12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ok, a ver, lea fuerte. ¿Cómo dice? Lea fuerte. ¿Por qué puro pelear se hacen eso? Decía ¿por qué puro pelear se hacen mis papás? Porque hay odio entre ellos. Porque hay odio, aunque digan otra cosa, hay odio. Hay cosas que pasaron hace 10 años que no se ha perdonado. Hay cosas que ocurrieron que ahí están. Entonces, el odio despierta pleitos, rencillas, desacuerdos. Pero el amor cubrirá ¿cuántas faltas? ¿No lo escuché? Y es que realmente hablando del matrimonio, de la familia, todos cometemos faltas. ¿Cuántos cometen faltas? No pecados, pero sí faltas. Pero el amor cubre las faltas. Cuando tienes amor por tu esposa, tú cubres las faltas. Y no es motivo de pleitos si te sirve de comer y le faltó sal a la comida. Porque el amor que tienes cubre esa falta. Y te pones a comer, ¿cómo está la comida? Le faltó un poquito de sal, pero no te preocupes. Espérame, no te levantes, yo voy por la sal. Y vas y pum, pum. Ay, gracias, amor. ¿Y por qué me tratas así? Porque el amor cubre, ¿cuántas faltas? ¿No lo escuché? Todas las faltas. Todas las faltas. Llega el varón del súper y le prometió unas fresas con cremas a su esposa y se le olvidó. Y bajan las bolsas y las fresas con crema, ay, perdóname, se olvidó. No te preocupes, amor. Gracias por comprenderme. Porque el amor cubre, ¿qué? ¿No lo escuché? Pero si hay odio, la situación es diferente. Al hombre le dan de comer, le falta sal. ¡Oye, eres una tonta! Y solamente por un poquito de sal. ¿Por qué? Porque hay odio. La persona que tiene odio solamente está buscando los errores de otra parte para pelear con él, para pelear con ella. Es lo que están buscando, nada más. Un error que cometa para, tú no cambias. Sigue siendo, ya estás vieja, ya estás viejo. Llega del súper, se olvidó las fresas con crema y dice, oye, ¿sabes qué? Se me olvidó tu fresa con crema. Claro, si yo para ti no sirvo para nada. Claro, a mí no me tomas en cuenta. ¿Quién sabe qué estabas pensando? Piensa de todos menos en mí. Pobre de mí. Porque hay odio. ¿Y el odio qué despierta? Dígalo fuerte. Rencillas son pleitos. Pero el amor, ¿qué hace? El amor, diga fuerte, ¿qué hace? ¿Cuántas faltas cubre el amor? Si tú puedes cubrir la falta de tus hijos, la de tus padres, es porque realmente los amas. Porque a veces decimos amar a la gente y no lo mostramos con acciones. Pero está escrito y la palabra de Dios permanece ¿para cuándo? ¿No lo escuché? Si tú puedes, si tú cubres las faltas, el amor que tienes por tu familia les cubre sus faltas, no las descubres, las cubres. Porque hay personas que se publican sus errores en el mismo Face, ¿cómo ve? En el Face, para que todo México se entere. ¿Hay problemas? Los problemas se convierten en motivos de oración. ¿En qué? Dígalo fuerte. Entonces el Señor no viene por una iglesia contaminada. Es más, déjame decirte algo, nosotros tenemos que prepararnos porque el Señor ya preparó algo especial para nosotros. Diga gloria a Dios. Y te lo muestro con la Biblia, Juan capítulo 14, mira qué dice ahí. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 13, en la versión PDT, dice así: no se preocupen, confíen ¿en quién? En Dios
y confíen también en mí, dijo Jesús. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Hay muchos, no pocos, muchos lugares. Si no fuera así, se los diría. Voy a prepararles un lugar. Voy a prepararles un lugar. Por eso ustedes se tienen que preparar. Tienen que quitar las manchas, tienes que quitar las arrugas, todas aquellas cosas que están estorbando. Entonces dice, voy a prepararles un lugar, y si yo voy y preparo un lugar para ustedes, ¿qué dice? Regresaré. Voy a regresar, vengo por ustedes. Eso es la segunda venida. Voy a regresar, los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Diga gloria a Dios. Iré a preparar un lugar. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para accesar a ese lugar. Cuando Jesús venga, es necesario que haya una preparación. Pregúntale a la persona que está a tu lado, por favor. Dile, oye, ¿te estás preparando? Pregúntale. A ver qué te dice. ¿Te estás preparando? Hay que prepararse. ¿Qué hay que hacer? Hay que prepararse. Usted y yo tenemos que prepararnos. O sea, no solamente es un asunto para usted, también es para mí. Yo tengo que prepararme, usted tiene que prepararse para la venida, la segunda venida del Señor. Y es que realmente podemos notar en la Biblia acontecimientos que marcan, que simbolizan la venida de Jesús. Y uno de ellos está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Ahí habla, y les voy a contar un poquito para entrar a fondo en esto. Elías, el profeta Elías, él iba a ser arrebatado como un prototipo de la segunda venida del Señor, arrebatado de la tierra al cielo en un torbellino. Entonces, para esto, él tenía que prepararse. ¿Tenía que qué? O sea, él estaba bien, pero tenía que vivir mejor. Él ya no tomaba, ya no hacía cosas indebidas, no adulteraba, pero tenía que prepararse. Y el Señor le da 3 instrucciones, y esto habla de la preparación. Y vamos por la primera. La primera instrucción dice el capítulo 2, versos 1 y 2 en la PDT del segundo libro de los Reyes, dice así: cuando se acercaba el momento en el que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un ¿qué? ¿No lo escuché? Elías y Eliseo estaban a punto de salir de Gilgal, y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues es necesario, quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera ¿a dónde? A Betel. O sea, me voy a preparar porque el Señor viene por mí. Voy a ser llevado en un torbellino, pero quédate aquí, yo me voy a Betel. Yo voy a prepararme. Betel representa, significa la casa de Dios. ¿Qué representa Betel? No lo escuché. La casa de Dios. Entendemos que tal vez no había sido muy constante en congregarse. Entonces yo voy a cimentarme en la casa de Dios, voy a Betel. Pero Eliseo le dijo: tan cierto como el Señor existe y como vives tú, no me separaré de ti. Así que fueron juntos a la casa de Dios. Le dijo, el profeta mayor le dijo al profeta menor. Le dijo: tú te quedas aquí porque me voy a preparar. Voy a prepararme para ser llevado como un torbellino, levantado. Quédate aquí. Quédate aquí. Yo voy. Y Eliseo pudo entender algo y dijo Eliseo: ok, él se está preparando para ser llevado al cielo, pero yo tengo que prepararme para ser útil en la tierra.
Entonces es muy importante entender la visión de ambos. Eliseo, él quería prepararse, no para ser llevado porque no era su tiempo, pero sí tenía que prepararse para hacer bendición. ¿Cuántos quieren convertirse en bendición? A ver, levante su mano y diga fuerte: yo quiero convertirme en bendición. Grítelo fuerte. Otra vez y más fuerte. Entonces se tiene que preparar. Tienes que prepararte. Entonces es necesario entender que el primer lugar donde Dios te envía para prepararte es en la casa de Dios, es en Betel. Usted, ¿qué tiene que hacer? Tiene que prepararse. Usted tiene que entender que cada vez que viene a la casa de Dios, a la casa del banquete, a la casa de los panes, usted es alimentado. Y usted y yo necesitamos ser alimentados. ¿Qué necesitamos ser? Con la palabra de Dios. Usted tiene que venir. Si usted puede estar los miércoles, tiene que estar los miércoles. Si usted puede estar los sábados, debe estar los sábados. Usted debe estar el día del domingo. Debe estar ¿en dónde debe estar? No le escuché, dígalo fuerte. En la casa de Dios. Pero fíjese cómo le dijo Elías, le dijo Eliseo: quédate, yo voy a Betel. Puede ser que estés cansado, puede ser que hayas tenido examen en la escuela o mucho trabajo en la empresa. Quédate aquí, sé que estás cansado. Y dijo él: no, yo quiero prepararme, porque lo que tú vas a aprender, yo quiero aprenderlo contigo. Yo no quiero despreciar el alimento. Anhelo ser bendecido. ¿Cuántos anhelan ser bendecidos con la palabra de Dios? Entonces Eliseo dijo: yo no me quedo, yo voy. Pero estás cansado, no pasa nada. Yo me esfuerzo, porque Dios quiere que seamos gente esforzada y valiente. ¿Gente qué? A ver, dígalo fuerte. Esforzada y valiente. Eso es lo que Dios quiere. Una persona que no quiere congregarse no se está preparando para nada. Pero usted y yo tenemos que congregarnos. Tenemos que estar en Betel. Diga gloria a Dios. Entonces es muy importante, muy necesario, porque el Señor envía el maná celestial. Y dice la Escritura en los tiempos de Moisés que el Señor enviaba el maná del cielo a la tierra y la gente tenía que ir a buscar el alimento. ¿Sabes? El alimento espiritual no te lo va a llevar un moto Uber, ¿cómo se llama? No hay servicio a domicilio. Dígale al que está a tu lado: no hay servicio a domicilio. Dile. ¿Eh? No hay. Ellos tenían que salir a buscar el alimento. Usted tiene que salir. Fíjese, es gratuito. Diga gloria a Dios. Es gratuito. Entonces, el primer lugar que Dios le dijo a Elías, le mandó a Elías y me manda a mí y a ti también. El primer lugar fue Betel. Era Betel y sigue siendo Betel. En segundo lugar, Dios los manda a Jericó. Y en tercer lugar, al Jordán. Y esos son los tres pasos, son los tres lugares donde tenemos que estar para poder prepararnos. Si usted no quiere estar en uno de ellos, usted no se prepara. Entonces, y sabe, si analizamos la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántos se acuerdan de esta parábola? ¿Cuántos la han leído? Levanten la mano los que han leído la palabra de las 10 vírgenes. Ok, dice la Biblia que 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Las sensatas, las prudentes se prepararon. Diga, se prepararon. Las insensatas, las imprudentes no se prepararon. No lo hicieron. No lo hicieron. Las prudentes, ¿qué fue lo que hicieron? Tenían el aceite y tenían todo lo necesario. Las lámparas, para que se encienda la lámpara y se mantenga encendida, necesitaba tener aceite.
y las lámparas representan la palabra de Dios. ¿Qué representan las lámparas? No lo escuché. Y lo que hace que la palabra tenga fuego, esté encendida, es el aceite que es representado por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Usted estudia la Biblia sin la compañía del Espíritu Santo, no va a entender mucho, va a decir, no entiendo esto. Pero cuando la lámpara, la palabra, está fluyendo el aceite, la presencia del Espíritu Santo en tu vida, entonces tú estás en fuego. Diga gloria a Dios. Y resulta que cuando a medianoche viene el esposo, ¿por qué a medianoche? Porque pues a medianoche la palabra, todos duermen. Y el Señor viene por su iglesia y no te va a avisar en qué tiempo y a qué hora. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Qué tenemos que hacer? A medianoche llega el esposo, todos durmiendo, y el esposo llega y se levantan las cinco imprudentes y quieren encender la lámpara, y se enciende y se empieza a apagar la lámpara. Y le dicen a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque se apaga la lámpara, se apaga la palabra deja de tener poder, deja de tener valor. Empieza una etapa de incredulidad, de incertidumbre cuando vienen los problemas. Y las prudentes le dicen: no podemos darle, vayan a comprar el aceite. Y dice la Biblia que mientras iban, vino el esposo y la puerta se cerró. Llegan 20 minutos después, golpean la puerta: ábranos. Y se oye una voz que dice: no les conozco, porque no se prepararon. Tú tienes que prepararte, porque en el día del Señor muchos van a ser avergonzados, porque no se prepararon. La pregunta es: ¿te estás preparando? ¿Cómo se prepara usted? En primer lugar, tiene que estar en Betel. ¿Dónde debe estar? Y que quede claro, yo no le estoy diciendo a usted que se venga a vivir a la iglesia. Usted solamente tiene que venir a la reunión el lunes, un rato con varones, miércoles, sábado y domingo. La Biblia dice que en la iglesia primitiva, todos los días se reunían. ¿Cuándo se reunían? No lo escuché. Aquí nada más hay reuniones, y cada reunión tiene como duración 1:30, 2 horas cuando más. No es mucho lo que pide Dios, pero es necesario que nosotros estemos muy dispuestos, porque hay personas que solamente vienen domingo, y a eso se le llama cadochos. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque son de cada 8 días. ¿Ok? Pregúntale que está a tu lado: ¿tú eres cadocho? Pregúntale a ver qué te dice. O hay otros que son meseros, ¿cómo ve? Los hermanos meseros son los que vienen cada mes. Y hay otros que son los hermanos aniversario, ¿qué ve? Entonces, en primer lugar, Betel. Betel, ¿qué representa Betel? ¿Qué significa Betel? Dígalo fuerte. A ver, dígalo más fuerte. La casa de Dios. Así que usted tiene que ser preparado. Usted no se pierda la bendición. Si usted no llega un día que puede llegar, no escucha la verdad, entonces usted recuerde que el Señor dice: no solo del pan van a vivir, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De la boca de quién? De Dios. Entonces es muy importante esto. La Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen ¿por qué? Hay gente que está acostumbrada a no hacerlo. Hay gente que no está acostumbrada a hacer esto. Pero usted tiene que entender que es una enorme responsabilidad. Usted tiene que estar en la casa de Dios. Fíjese que la semana pasada tuvimos la bendición con mi esposa. Me invitaron a predicar a Getsemaní, la iglesia donde conocí la verdad. Y donde conocí también a Rocío. Conocí a Jesús y conocí a la hija del Señor. ¿Cómo ve? Y ya pues desde que llegué por allá se me declaró. ¿Cómo ve? No es cierto. Pero fíjese, yo llego a la iglesia y entendí que yo no podía alejarme de la iglesia.
Yo iba a todas las reuniones, iba los martes, era martes de misioneras, de varones. Iba a todas las reuniones, ahí estaba, yo no faltaba y hacían fiestas en la familia. Mira, acá hay unas piñatas, aquí, que hay por aquí. Oye, qué bueno, felicidades. ¿Y qué pasó? ¿No vas a estar? No, tengo que estar en la casa de Dios, porque quiero prepararme. Bendigo a Dios, porque eso evitó que yo cayera nuevamente en el pecado, en la violencia, porque pude prepararme, porque pude entender eso. Y no lo hice, fíjese bien, tuve ese buen hábito, y ya cuando llegamos a fundar la iglesia, pues ya estaba bien habituado. Yo solamente no vengo a las reuniones cuando tengo que ir a predicar a otro lugar, pero si no, aquí estamos de martes a domingo. ¿Qué le parece? Entonces yo creo que tenemos que tener el buen hábito. ¿El qué? Ok. ¿En qué otro lugar mandaron a Elías? Vamos ahora al verso 3, versos 3 y 4. Dice la escritura, siempre del segundo libro de los Reyes, capítulo 2, verso 3, ya vimos el 1 y el 2, versos 3 y 4, dice, un grupo de profetas que estaba en Betel. ¿Dónde están los profetas? En la casa de Dios. Los hombres de Dios están en la casa de Dios, ¿o no es cierto? Diga conmigo, los hombres de Dios y las mujeres de Dios están en la casa de Dios. Dígalo otra vez y más fuerte. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los jóvenes de Dios, ¿dónde están? En la casa. Entonces dice ahí, un grupo de profetas que estaban en Betel se encontró con Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará tu maestro? ¿Se lo van a llevar? ¿Vienen por él? Eliseo dijo, sí lo sé, cállense. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí en Betel, pues el Señor me dijo que fuera a Jericó. Jericó, el significado de la palabra Jericó habla de fragancia. ¿De qué? Fragancia. Esto significa alabanza. ¿Sabes? Ya estoy en la casa de Dios y ahora tengo que conectarme con alabar a Dios. Me conecto con su palabra y ahora tengo que fluir en la alabanza. Tengo que alabar a Dios sí o sí, porque fui diseñado para alabar a Dios. Diga conmigo, yo fui creada para alabar a Dios. Créetelo. Hay gente que le cuesta trabajo cantar, hay gente que le cuesta trabajo alabar a Dios. Pero si te estás preparando, tienes que alabarle. Entonces le dijo, quédate aquí. Si no quieres fluir en la alabanza, pues ya estás en la casa de Dios, quédate aquí. No, yo voy a Jericó. Yo quiero alabar a Dios. Diga, yo vine a alabar a Dios. ¿A eso vino usted a la casa de Dios? ¿A alabar a Dios? ¿O no es cierto? Ok, diga otra vez fuerte, yo vine a alabar a Dios. Entonces dice aquí, que aquí pues el Señor me dijo que fuera a Jericó. Sin embargo, Eliseo le dijo, tan cierto como el Señor existe y como vives tú, ¿no qué? No me voy a separar de ti. Tú te estás preparando. Yo tengo que andar con la gente que se está preparando, no con la gente que se está descuidando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tan cierto como el Señor existe y también tú vives, no me separaré de ti. Así que los dos se fueron al lugar de la fragancia, a alabar a Dios. Cuando tú empiezas a alabar a Dios, ¿sabías que la alabanza que le das a Dios ofende al diablo? Y lo contrario, en otro tiempo la alabanza que le dabas al diablo ofendía a Dios. Pero yo creo que lo más importante, fíjese, una persona me dijo un día, pastor, siento en mi casa como que pasan cosas raras y luego me duele la cabeza y pasa esto. ¿Qué hago? Ponte a alabar a Dios. Porque eso al diablo no le gusta, a los demonios no le gusta que alabes a Dios. Porque la alabanza a Dios ofende al diablo, ofende a los demonios, ¿sí o no? Entonces usted, si quiere que se vayan, alabe a Dios. ¿Qué tiene que hacer? No lo escuché. Alabar a Dios. Usted quiere que en su casa fluya un ambiente de gloria, póngase a alabar a Dios. ¿Qué tiene que hacer?
Hay personas, en el nombre te reprendo, Satanás. Y se ponen a pelear. Deja de pelear, mejor ponte a alabar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sabía usted que la alabanza es el arma más poderosa en la guerra espiritual? ¿Cuántos sabían esto? La alabanza es el arma más poderosa en la guerra espiritual. La alabanza a Dios. Alabar a Dios incomoda a los chamucos y luego huyen porque se manifiesta la presencia de Dios. ¿Qué le parece? Si usted lo cree, dele palmas a Rey. Apláudale fuerte, por favor. Entonces Jericó significa lugar de alabanza. Estar en la casa de Dios y no alabar a Dios. Usted tiene que prepararse. Usted tiene que hacerlo. No se enganche con el celular. Todo tiene su tiempo. Sí, de estar pensando más que en Dios. Porque estás en Betel, en la casa de Dios. Y en la casa de Dios tenemos que alabar a Dios. Porque yo vine a alabar a Dios. Diga fuerte, yo vine a alabar a Dios. En el Salmo 150, versículo 6 dice esto. Usted tiene que leerlo muy fuerte. Salmo 150, verso 6, ¿qué dice ahí? Todo lo que respire, alabe al Señor. Diga otra vez muy fuerte, todo lo que respire, alabe al Señor. Pregúntale que está a tu lado. ¿Tú respiras? A ver si respira. Pregúntale si respira. Y haz así. Si tú respiras, tienes que alabar a Dios. ¿Sabes cuándo es? Cuando dejamos de alabar a Dios en esta tierra, cuando dejas de respirar, cuando ya te mueres. Es la única manera que puedes dejar alabar a Dios aquí, pero vas a graduarte y la alabanza será más poderosa. ¿Qué le parece? Pero si tú respiras, tienes que alabar a Dios. ¿Qué tienes que hacer? No lo escuché. Entonces usted alaba a Dios, y ya que usted se enganchó en Betel y ya entendió la fragancia, el olor fragante de la alabanza, ¿por qué el enemigo huye? Porque cuando tú alabas a Dios empieza un olor especial, así precioso. Y es, si hay algo raro en casa, si ves que ahí en la cocina hormigas, y ponle un aroma ahí, vas a ver si ese aroma no les gusta a los ratones, a las cucarachas. Les gusta el olor así medio sucio, el olor. Ahí esto atrae a las cucarachas, a los ratones, ratas, zorros. Pero le pones algo bonito, un olor así fragante, pum, pum, se va yendo. Cuando tú alabas a Dios, se llena tu vida, se llena tu casa, se llena tu matrimonio de una enorme fragancia. Diga gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hacen los chamucos? Se van. Entonces yo le dije a este varón, ¿sabes qué? Ponte a alabar a Dios y luego me dices, no estás habituado, pero tienes que tener esa disciplina. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y eso es tu mejor guerra espiritual. Y se puso a alabar a Dios a la semana y dice, pastor, ¿qué? ¿Sabe qué bonito dormimos ahora? ¿Sabe qué? Le digo, ahora ya lo viviste, ahora transmítelo a otras personas. Porque hay gente que no puede dormir. Hay gente que tiene complicaciones, pero tú tienes que alabar a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Alabar a Dios. Entonces lo enviaron. Segundo lugar, donde tenemos que, el segundo lugar de preparación es Jericó. Primero es, dígalo fuerte, Betel. Segundo lugar, ¿cuál? Jericó. Y el tercer lugar es el Jordán. Dice la Escritura, vamos ahora, ya miramos 1 y 2, 3 y 4, ahora 5 y 6 del segundo libro del Reyes, capítulo 2, en la misma versión, PDT, dice ahí, el grupo de profetas que estaba en Jericó, porque los profetas, la gente de Dios, alaba a Dios, ¿o no es cierto? Así como la gente de Dios están en la casa de Dios, la gente de Dios alaba a Dios.
Y había un grupo de profetas en Jericó, se acercó a ver a Eliseo y le dijeron: ¿sabes tú que hoy el Señor te quitará a tu maestro? Eliseo les contestó: sí, ya lo sé, pero no me diga nada. No me diga, no es agradable, porque él se está preparando para ser levantado en un torbellino y yo me estoy preparando para servir, para ser útil. Me gusta mucho una frase que dice en la Biblia que David sirvió a su generación. ¿A quién sirvió David? ¿Y usted a quién le tiene que servir? Igual, usted tiene que ser un servidor de primera línea. Usted prepárese para todo eso. Entonces, Elías le dijo a Eliseo, ¿le dijo qué? Le dijo a Eliseo: por favor. ¿Cómo le dijo? Vamos a ver el verso 4, por favor. Dice ahí: Elías le dijo a Eliseo: por favor, quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero le dijo: por favor. ¿Cómo le dijo? Ahí está. Le dijo: oye, por favor, quédate aquí. Quédate aquí, please, por favor, quédate aquí. Ya estás bien así. Ya estás bien. Ya me seguiste a Betel. De Gilgal a Betel, de Betel a Jericó. Quédate aquí. Tranquilo, quédate aquí. Eliseo contestó. ¿Qué contestó Eliseo? Eliseo contesta algo. Él estaba aferrado porque él estaba dispuesto a prepararse a cualquier precio. ¿A cualquier qué? Precio. A cualquier precio. Me tengo que preparar. Me tengo que preparar. Dice, Eliseo contestó: tan cierto como el Señor existe y como vives tú, ¿no qué? No me separaré de ti. Así que los dos fueron, ¿dónde? Al río Jordán. ¿Qué representa el Jordán? El Jordán representa el lugar de purificación. ¿Lugar de qué? No lo escuché. Purificación. El lugar donde uno entra a una consagración. El Jordán. Yo me ya estoy en la casa de Dios, ya sé alabar a Dios, ahora necesito consagrarme a Dios. ¿Necesito qué? Consagrar mi vida a Dios, entregarle todo a Dios, rendirme a Dios. Por cierto, quiero preguntarte, ¿tú ya te rendiste a Dios? ¿Estás rendido a Dios? ¿Has doblado tus rodillas en el último tiempo? ¿O estás batallando con Dios? A veces Dios te dice lo que tienes que hacer y no. Deja de luchar contra Dios. Deja de estar batallando. Deja de oponerte a lo que Dios te dice. Habían discípulos que decían: Señor. Pero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas Señor? Señor, si no haces lo que yo te digo, no te has rendido, haz de lo que tú quieres. Las cosas a tu manera y no a la mía. ¿Por qué me dices Señor? La palabra Señor, curios, dueño. Entonces, ¿por qué me dices Señor? Si no haces lo que yo te digo, haces lo que tú quieres. Y es que las cosas se tienen que hacer a la manera de ¿quién? Si quieres que salga bien, tiene que ser a la manera de Dios. Porque a veces queremos solucionar problemas a nuestra manera. El profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías le dice a la gente, al pueblo del entorno, le dice: porque mis pensamientos no son como los tuyos, ni mis caminos, tus caminos. La forma que tú tienes de solucionar su problema está muy lejos de lo que yo, de la manera que yo te digo. Mis caminos son diferentes a los tuyos. Tú quieres resolver los problemas con gritos, con pleitos, reclamos, ira, enojo. Así quieres solucionar tus problemas. Mis caminos no son como los tuyos, discúlpame. Y si quieres realmente cambiar, mira, hay patrones, hay conductas que son repetitivas.
Hay conductas de tus antepasados que están repitiendo en este tiempo. Por eso hay que mejorar los caminos. ¿Qué hay que hacer con los caminos? No lo escuché. Entonces, el Jordán, un lugar para rendición. ¿Se acuerda usted de Naamán? Naamán era el segundo hombre más importante de Siria. Era el general del ejército. Tenía un problema, estaba leproso. ¿Cómo estaba Naamán? Tenía enormes condecoraciones, pero estaba leproso. Y la lepra es contagiosa. ¿Cómo es la lepra? Contagiosa. De tal manera que él, aún viviendo en casa, no podía estar con su esposa y con sus hijos. Tenía que estar apartado en el segundo nivel o tercer nivel de la casa. Y la lepra simboliza pecado. ¿Qué simboliza la lepra? Pecado. Pecado. Y el pecado es contagioso, ¿sí o no? Si usted quiere dejar un vicio, aléjese de la gente que tiene ese vicio. Porque el pecado es, dígalo fuerte, contagioso. Si su debilidad era las mujeres, hasta aléjese de la gente infiel. Porque el pecado es, no lo escuché. Volví a caer, pues ¿con qué te rodeas? Yo siempre digo, rodéate de gente que piense como tú quieres pensar, que vive como tú quieres vivir, que hable como quieres hablar, que se comporte como tú quieres comportarte. Pero si tú te sigues rodeando de gente fracasada, vas a seguir fracasando. Entonces la lepra contagiosa, y se entera Naamán que en Israel había un hombre llamado Eliseo. Elías fue llevado, se preparó para vida eterna, y Eliseo se preparó para establecer el reino en la tierra. Entonces pasa el tiempo y Eliseo ya no era un principiante. Su compromiso, Betel, Jericó y el Jordán, lo mantuvo firme y de pie. Y pasando el tiempo fue creciendo más en humildad. No es lo mismo crecer que crecerse, o no es cierto. Diga, no es lo mismo, diga fuerte, no es lo mismo crecer que crecerse. Una persona que crece en humildad. O es una persona que creció y se creció, entonces es una persona que tiene problemas. Porque Dios atiende a lo humilde, más al altivo lo mira de lejos. Dios quiere que tú y yo seamos gente que diga lo fuerte, humilde, eso es. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eliseo, dicen en Israel, hay un hombre que si le dice una chava que si oraría por ti, él sanaría tu lepra. Dios a través de él resolvería tu problema. Bueno, el punto es que se había agotado todos los recursos. Dijo Naamán, bueno, voy para allá. Y cuando llega a la puerta de casa de Eliseo, le enviaron la ubicación por el GPS. No había ahora. Y le enviaron la ubicación. Pero llegó, el punto es que llegó. ¿Cómo llegó? ¿Quién sabe? Pero llegó. Y estaba a la puerta. Y toca la puerta y él pensaba, va a salir Eliseo y me va a decir, mi general. Y Eliseo ni salió, porque veía la soberbia que había en él. Y le dice a Giezi, ve y dile que se remoje 7 veces en el río. ¿Qué río? ¿Se acuerda qué río? Jordán. Ese río de la purificación, ese río del quebrantamiento, ese río donde tú te entregas a Dios para que Él se vea y dejes de verte tú. Para que Él se entrone en tu corazón, para que deje las malas mañas, los malos hábitos. Y cuando escuchó Eliseo lo que le dijo Giezi, el recado que mandaron, dice la Biblia que se molestó. ¿Cómo es posible? Yo decía, va a salir él y me va a poner sus manos, y cuando ponga sus manos voy a sanar. Pero no fue así, porque Dios no obra como tú piensas. Dios hace las cosas a su manera. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios nunca va a hacer las cosas a mi manera, ni a la tuya, a la de Él. ¿Estamos de acuerdo? Dios hace todo a su manera.
Y tiene 1000 maneras para hacer las cosas. Para cada problema que tú tienes, Dios tiene 5 soluciones. Y tú ni la mitad. Por eso necesitamos de Dios. Diga, yo necesito de Dios. Y yo necesito a Dios. Dígalo fuerte. Entonces, aquellas personas que lo acompañaban le rogaron: ¿por qué? Si no te dijo nada difícil. Porque lo que Dios te dice que hagas nunca va a ser difícil. ¿Estamos de acuerdo? Lo que Dios te pide que tú hagas no es difícil, pero a veces lo vemos difícil porque lo más difícil para el hombre o para la mujer, para el joven o para quien sea, es hacer lo que no quiere. ¿Qué es lo más difícil? Eso es lo más difícil. Pero Dios nunca te pone nada difícil. Tú te la complicas porque no quieres hacerlo a la manera de Dios. Entonces él dice: no, Habana y Farfar, ríos de Damasco son más bonitas que las aguas del Jordán. Hay gente que dice: mis ríos son mejores. Pero ¿cómo te atreves? Bueno, finalmente fue convencido. E llegó al Jordán, se zambulle 7 veces. ¿Cuántas veces? Número de la perfección. ¿Y qué pasó? Vamos a ver la palabra. Vamos a mirar en la escritura. Capítulo 5, versículo 14 de la PDT, segundo libro de los Reyes. Así que Naamán hizo lo que el hombre de Dios se había dicho, y bajó y se lavó en el Jordán. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? ¿Y qué pasó? Y quedó puro y limpio. En el Jordán es donde hay pureza y limpieza. En el Jordán pierdes tu falsa identidad y tomas una nueva identidad. Diga gloria a Dios. Entonces quedó puro y limpio, y su piel se volvió tan suave como la de ¿qué? Eso es volver a nacer. Diga gloria a Dios. El que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Qué le parece? ¿Está claro o no está claro? Entonces primero Betel, luego Jericó y por último el Jordán. Pero tenemos que prepararnos. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos. Usted y yo tenemos que prepararnos. Prepararnos. ¿Sabe cuánta gente vive insegura? ¿Qué será de mí? ¿Qué va a ser de mí en los próximos? Usted prepárese. Tiene que prepararse para ser una mejor persona. ¿Una qué? ¿No lo escuché? Una mejor persona. Porque déjame decirte que el Señor, lo leímos ya, viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Por eso hay una iglesia que pase por Betel, por Jericó y se sumerja en el Jordán. Porque en la vida eterna, en la gloria con Dios, ¿qué cree? No hay cárceles para que metan a los pleitistas. ¿O sí? Ahí todo es limpio. Y Dios no va a llevar a la vida eterna a una persona conflictiva. Por eso tenemos que pasar, tenemos que establecernos en Betel, fortalecernos por la alabanza y sumergirnos en el Jordán. ¿Qué le parece? Para que podamos entender que Dios quiere para ti, para mí, una vida nueva. ¿Una qué? Lejos del fracaso, lejos de la angustia, lejos de la ira, del rencor, de la amargura. Dios quiere algo de ti, pero te tienes que preparar. ¿Cuántos están listos para prepararse? ¿Cuántos se quieren preparar hoy? ¿Cuántos quieren empezar una preparación a partir de hoy? Si usted quiere, póngase de pie, por favor. Póngase en pie.